¿Cómo están todos? Vamos a dar continuidad al capítulo 10, nuestra segunda parte. Yo soy la doctora Vanessa García Gandarillas, docente del equipo de la materia Introducción a la Biología Celular y Molecular. Y vamos a ver esta segunda parte del capítulo 10 que corresponde a las páginas 161 hasta la página 172. ¿No? Recordarles que nuestro libro oficial es de Junqueira, Biología Celular y Molecular, novena edición. El capítulo 10 nos habla en cuanto a las organelas, ¿no? O los orgánulos, específicamente los que participan en la síntesis y degradación de las macromoléculas. Ya en la parte 1 se ha estudiado todo lo que es el retículo endoplasmático rugoso, principalmente a detalle, y el retículo endoplasmático liso con algunas funciones, y así vamos a ir dando alguna continuidad a esta segunda parte. ¿Qué tenemos en cuanto a los objetivos? Uno, tenemos que caracterizar la composición química y todas las funciones que realiza el retículo endoplasmático liso. Otro objetivo que buscamos en esta segunda parte es conocer las diferentes composiciones enzimáticas de los compartimentos del complejo de Golgi. Otra, enfatizar las enzimas hidrolíticas de los lisosomas. Y por último, vamos a describir la vía endocítica y la vía de la ubiquitina. Y también vamos a estudiar, al finalizar, otra organela que no se menciona ni en el capítulo 1 ni en otros capítulos, pero sí en este capítulo nos habla de los proteosomas, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Bien. Continuamos entonces, y allí hablamos del retículo endoplasmático liso. Esta es una figura que tenemos en el libro, nos muestra la figura 10.5, ¿no? Está aquí como REA que significa retículo endoplasmático agranular porque carece de ribosomas. Vamos a ver dos funciones más de estas, ¿no? Uno, que llega a participar en el metabolismo del glucógeno. ¿Esto en qué consiste? ¿No? Que esta es una función importante en el retículo endoplasmático liso en cuanto a los hepatocitos, y también en las células renales es la función de la glucogenólisis, ¿no? Hay muchas enzimas que ayudan a este proceso, pero una enzima de las 4 que hay ya es la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Esta que permite la glucogenólisis, quiere decir la degradación de glucógeno en glucosa, principalmente en lo que son las células hepáticas y las células renales. Ahora, hablando un poquito de la enzima de la glucosa 6-fosfatasa, esta es una proteína intrínseca conformada por 9 hélices, donde su sitio activo de esta enzima se encuentra en la cara luminal. Ahora, el glucógeno tiene el componente la glucosa 6-fosfato, ¿no? Y la enzima, que sería esta, ¿no? Del retículo, la glucosa 6-fosfatasa, en su acción lo que provoca, realiza, es la eliminación del fosfato, ¿no? Y al eliminar el fosfato, entonces va a llegar a liberar por un lado glucosa y por el otro lado el fosfato inorgánico. La glucosa, una vez que ya se ha permitido la degradación del glucógeno en glucosa, esta glucosa sale al torrente sanguíneo para utilizarse como fuente de energía. Es así que el glucógeno hepático es el 10%, llegaría a representar un 10%, donde se degrada para mantener los niveles de glicemia normal en sangre. En cambio, en el músculo es degradado como fuente de energía para la función de la contracción. Otra función importante en el retículo endoplasmático liso es que este puede captar, almacenar y liberar calcio. Podremos decir que es el principal reservorio de calcio en las células musculares y en las células no musculares. Es muy importante también conocer que en la membrana participan, por ejemplo, canales y bombas de calcio, ¿no? Es así que en las cisternas del retículo endoplasmático liso se unen a proteínas solubles, ¿no? ¿Por qué
La organela almacena calcio porque hay una proteína soluble dentro de la cisterna de este orgánulo, que es la calsecuestrina, y la calsecuestrina es responsable de mantener el calcio en células musculares esqueléticas. Ahora, en las células no musculares menciona que se encuentran las chaperonas, ¿no? Una chaperona que ayuda a tener esta afinidad con el calcio es la calreticulina, ¿no? También menciona otras chaperonas como la BIP y la disulfuro isomerasa. ¿Qué tenemos en cuanto a la exportación de lípidos del retículo endoplasmático liso? Menciona que puede ser por 3 mecanismos. Uno, donde cuando se llega a sintetizar un lípido, estos son incorporados en la membrana del propio retículo, ¿no? Y se difunde el lípido entre la bicapa, ¿no? O sea, se sintetiza y este nuevo lípido es acoplado en la misma membrana del retículo endoplasmático liso. Otro mecanismo menciona a través del transporte de nuevos lípidos formando o liberándose por vesículas, ¿no? Que se combinan con otros compartimentos, el transporte mediante vesículas. Y el tercer mecanismo nos habla que puede ser transportadas por las proteínas, unas proteínas específicas, ¿no? Que pueden ser transportadas desde el retículo hasta hasta membranas de otros compartimentos, ¿no? Estas son proteínas anfipáticas. En el grupo de lípidos que se transporta o se distribuye por vesículas, menciona, ¿no? Que estas vesículas se combinan con otros compartimentos. Ahora, es muy importante memorizar que los lípidos que están dirigidos o tienen la finalidad de ir a las membranas, por ejemplo, del aparato de Golgi, la membrana del lisosoma, de los endosomas, las membranas plasmáticas, estos se transportan por vesículas. Pero también tenemos, antes de pasar a esta, también tenemos que los lípidos que van a las membranas, por ejemplo, de la mitocondria, o puede ser de un plástido, o de los peroxisomas, son exportadas desde el retículo endoplasmático liso a través de estas proteínas que se las conoce o se las abrevia como LTP, quiere decir proteína transportadora de lípidos. Ya les decía que estas LTP son proteínas o moléculas anfipáticas, ¿no? Aquí las podemos ver, a estas proteínas transportadoras de lípidos, tienen la forma de tapa, tiene un peso molecular de 24 kilodaltons. Podemos ver una lista grande de diferentes tipos de LTPs que hay. Por ejemplo, tenemos la CERT, que estas ayudan a transportar ceramidas. Luego tenemos las GLPT, ¿no? Que estas ayudan a transportar glicolípidos. Luego tenemos la FAP2, que ayudan a transportar glucosilceramida. Tenemos la STAR, que ayuda a transportar colesterol, ¿no? Específicamente, si no hubiera esta STAR, incluso menciona el libro que hay mutaciones en estas proteínas transportadoras donde se iría acumulando colesterol, ¿no? Llegando a una hiperplasia suprarrenal. También hay otro tipo de LTP, tenemos la PITP-alfa y la beta, que ayudan a transportar lo que es el fosfatidilinositol y también lo que es la fosfatidilcolina, ¿no? Con esto estaríamos terminando la parte de las funciones y características en cuanto al retículo endoplasmático liso. Entrando a lo que es el complejo de Golgi, este fue descrito en 1898 por un biólogo italiano, Camillo Golgi, ¿no? Específicamente estudiando el orgánulo en lo que es el tejido nervioso. Otras características más de esta organela, que está localizado cerca al núcleo o también podemos decir y cerca a los centriolos, o también se puede localizar entre el núcleo y gránulos secretores,
rodeando también se puede encontrar esta organela rodeando al núcleo como agregados, o puede estar localizado por todo el citoplasma como se haya. Bien. ¿Qué más tenemos del complejo de Golgi? ¿No? Podemos observar acá que está formado por varios compartimentos en secuencias. Tiene varias cisternas, ¿no? Las podemos ver ahí de forma aplanada. Pueden estar de 3 a 8 cisternas planas, apiladas, o se ha podido encontrar hasta 20 en las algas pardas. Las cisternas, como las que podemos apreciar acá, son curvas y en los lados que presenta múltiples vesículas de 60 nanómetros de diámetro, que se las conoce como vesículas transportadoras o de transporte. Cada pila de estos sacos más sus vesículas asociadas relacionadas se ha descrito como dictiosomas. Las cisternas presentan una polaridad. ¿Cuál es esta polaridad? En esta polaridad podemos mencionar que tiene una cara cis o cisterna cis, que es una cara proximal convexa o también conocida de entrada, de las sustancias. También tenemos o se muestra ahí una cisterna media y luego hay una cisterna trans o también llamada cara trans. Esta última que vamos mencionando es cóncava. Se conoce como de salida, Y ya decíamos que entre la cis y la trans encontramos lo que es las intermedias o compartimentos intermedios o la cisterna media, o también es válido la cisterna mediana. ¿Qué más tenemos acá? A ver, las membranas de los sacos golgianos tienen diferentes composiciones enzimáticas. Las características de las membranas se ha estudiado por la técnica de la centrifugación fraccionada. Una característica que las membranas tienen lípidos y tienen proteínas. Entonces decimos que las membranas son lipoproteicas. Sí, son lipoproteicas. Se ha llegado a evidenciar un 40% de lípidos y en las proteínas de un 60-65% de proteínas. Ahora, entre este 40% de lípidos tenemos 55% de fosfolípidos, tenemos también lo que son los lípidos apolares, un 35%, y lo que son los esteroides, un 7%. Ahora, entre este 55% de fosfolípidos menciona el libro, está la fosfatidilcolina con un 45%, se encuentra la esfingomielina, un 12%, también tenemos la fosfatidiletanolamina de 17 a 19% y el fosfatidilinositol de 8 al 9% y también la fosfatidilserina el 3 a 4%. O sea, dentro de estos fosfolípidos está la fosfatidilcolina, la esfingomielina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y la fosfatidilserina, pero con diferentes porcentajes. Ahora, en cuanto a las proteínas, cerca de 30 proteínas diferentes se ha llegado a identificar. Dentro de estas, muchas enzimas relacionadas con procesos como es la glicosilación, la sulfatación y la fosforilación. También se ha visto la función específica en las cisternas de algunas enzimas. Por ejemplo, la actividad de la fosfatasa ácida que se encuentra en la cisterna cis, la función de la enzima sulfotransferasa que sulfatan lípidos y proteínas en la cisterna media, y también en la cisterna trans muestra la actividad de la tiaminopirofosfatasa considerada como marcadora. ¿Qué más tenemos en el aparato de Golgi? Las macromoléculas llegan a sufrir modificaciones adicionales. En esta parte y en esta figura podemos explicar claramente, mencionando un poco más específico las funciones que tiene el aparato de Golgi.
¿no? En el capítulo 1 nosotros decíamos, el aparato de Golgi tiene la función de recibir la información, empaquetar y direccionar, ¿no? Aquí estamos viendo su direccionamiento. También podemos ver que el aparato de Golgi está en contacto con el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Muchas proteínas que se sintetizan en este retículo pasan al Golgi y a través de las diferentes cisternas sí llega a sufrir modificaciones, como muestra acá, adicionales, y a partir de la última cisterna o la cara de salida hay un direccionamiento de estas macromoléculas. Entonces, hay modificaciones posttraduccionales de las proteínas. Una modificación importante es la glicosilación terminal, ¿no? Esta glicosilación quiere decir el agregado de azúcares, puede ser por 2 oligosacáridos N-ligados, puede ser un tipo de glicosilación, quiere decir cuando llega la proteína acá se va a agregar oligosacáridos. De este tipo de glicosilación menciona los complejos y los ricos en manosa. ¿Qué quiere decir los complejos? Que una glicosilación terminal de tipo complejo se eliminan en esa macromolécula algunos azúcares y se adicionan otros. Por ejemplo, se pueden adicionar galactosa o el ácido siálico. Otro tipo de glicosilación son los ricos en manosa. ¿Qué quiere decir? Que la macromolécula mantiene el mismo número de azúcares, ¿no? Bien, también el Golgi puede marcar a las enzimas de los futuros lisosomas con la manosa 6-fosfato, ¿ya? Para que las enzimas que tienen que ir direccionados hacia el lisosoma, como lo estamos viendo acá, esa enzima tiene que estar marcada por manosa 6-fosfato. Si no hay la marcación de esas enzimas, esas macromoléculas que tienen que ir al lisosoma con manosa 6-fosfato, se van a secretar afuera o se van a expulsar o se van a liberar, ¿no? Entonces es muy importante marcar las enzimas de estos futuros lisosomas con manosa 6-fosfato. Otra función del Golgi que sintetiza las porciones glucídicas de los proteoglicanos. ¿Cuál es la porción glucídica del proteoglicano? Es el glicosaminoglicano o glucosaminoglicano, ¿no? Que se forman glucosaminoglicanos para que forme parte del proteoglicano. También en las células vegetales es muy importante mencionar que se forman la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. Entonces podemos decir, aquí en el Golgi, ¿se van polimerizando los glicosaminoglicanos? Sí, se van polimerizando, ¿no? Y lo que les decía, que en la célula vegetal se forma la celulosa, la hemicelulosa, la pectina. Otra función, el complejo de Golgi o el aparato de Golgi está involucrado en el metabolismo de glicolípidos y de la esfingomielina, ¿no? Sintetizados de la ceramida y de la fosfatidilcolina. Ambas se encuentran solo en la hemicara interna de las cisternas golgianas, ¿no? Esto viendo así un poquito a detalle qué más hace el Golgi. No solamente empaqueta y direcciona, ¿no? También llega a realizar modificaciones adicionales a las macromoléculas que recibe el Golgi. Bien, ¿qué pasaría si alguna macromolécula que ha llegado al Golgi y no sufre las modificaciones posttraduccionales que tiene que sufrir? Hay defectos, ¿no? Dando lugar a algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, ya por defectos a nivel de las modificaciones de la proteína del colágeno que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, pasa al Golgi para sus modificaciones correspondientes, y si no llega a sufrir modificaciones, surge lo que es el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Pero por qué? Por defecto en el colágeno, dando lugar a lo que es una piel friable, ligamentos bastante blandos, ¿no? Característico de los contorsionistas, ¿no? Que tienen una elasticidad, podemos decir, en las articulaciones, ¿ya? Y todo esto, ¿por qué? Porque hay lesiones a nivel del colágeno, ¿no? También menciona el libro un tipo de diabetes, ¿no? Por los defectos posttraduccionales, por la síntesis de insulina inactiva que pasa al Golgi, tiene que sufrir las modificaciones la insulina para convertirse en una insulina activa. Como no hay esta modificación, entonces se queda como una insulina inactiva, no siendo funcionalmente activa y dando lugar a un tipo de diabetes.
¿Cómo es el destino y exportación de estas macromoléculas que están en el Golgi? Se han modificado y no se quedan ahí. Se describen las siguientes vías secretoras, ¿no? Tenemos por ejemplo, la vía de flujo continua o constitutiva. Estas pueden ser no regulada, puede ser de tipo regulada, ¿ya? ¿Qué quiere decir la no regulada? La no regulada, como la secreción continua, ya, por ejemplo, de la síntesis se sintetiza el colágeno, pasa al Golgi, en el Golgi sufre la modificación y el colágeno no se queda ahí en el aparato de Golgi, tiene que ser secretado de forma continua, ¿no? Característico en qué células, a través de los fibroblastos, ¿ya? Y también menciona las proteínas séricas por los hepatocitos, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? No tenemos la vía regulada, donde el producto se secreta por acción de señales, ya no es una secreción continua. Aquí sí necesitamos señales extracelulares, por ejemplo, en la función de las glándulas, ¿no? Las glándulas endocrinas o la liberación de neurotransmisores o la liberación de enzimas digestivas por el páncreas, ¿no? Vamos a necesitar una señal extracelular para que la célula libere, ¿no? Esta es la vía regulada. Destino y exportación de las macromoléculas. También podemos mencionar para la formación de los lisosomas que participan unos receptores, ¿no? Se los abrevia como MPR, quiere decir receptor manosa fosfato, receptor o fosfato manosa. Estos receptores son específicos que se encuentran en la membrana de la red trans de Golgi, ¿no? O sea, en las cisternas de salida. Los complejos son empaquetados en vesículas para poder fusionarse con los lisosomas posteriormente, liberando su contenido dentro de esta organela. Las proteínas en el lumen están marcadas por residuos de manosa 6-fosfato, ¿no? Proteínas de la membrana están marcadas con aminoácidos. Una característica también que en las células vegetales y en las células fúngicas, ya la función de los lisosomas son realizadas por vacuolas. Bien, vamos a ver acá el transporte intracitoplasmático por vesículas diferentes, ¿no? Cómo asegura el destino correcto de las macromoléculas. Es muy importante ver acá que si bien vemos que hay un flujo, un movimiento de las vesículas, ¿no? Que se dirigen desde el retículo endoplasmático rugoso al Golgi y de ahí su exportación, estas vesículas están marcadas con unas proteínas, ¿no? Estas proteínas, podemos decir, son marcadoras para direccionar de dónde a dónde van a pasar. Si van a pasar del retículo endoplasmático rugoso al Golgi, tiene que estar marcada por una proteína marcadora, una proteína de cobertura. Si va a pasar de las diferentes cisternas del Golgi, también va a estar marcada por otra proteína de cobertura. Muchas vesículas que salen del Golgi también tienen que estar marcadas por una proteína de cobertura. Aquí menciona, ya con estas proteínas de cobertura, menciona lo que son las clatrinas y los cuatómeros o también llamadas COP, ¿no? Menciona la COP1, la COP2. La clatrina es muy importante porque esta permite el proceso de la endocitosis. Es el transporte de enzimas lisosomal. También permite, miren, podemos observar acá que se pueda transportar enzimas lisosomales del Golgi hacia los endosomas, en este caso serían endosomas tardíos, y de ahí hacia el lisosoma. O sea, para que salga una enzima lisosomal, esa vesícula va a estar cubierta por una clatrina. También permite el reciclaje de receptores, ¿no? Pero estas tienen que estar marcadas con manosa 6-fosfato, para, si bien la vesícula que tiene la enzima lisosomal ha salido hacia el lisosoma, que las enzimas están marcadas con manosa 6-fosfato, pero la vesícula tiene una proteína de cobertura que es la clatrina.
Una vez que la vesícula ha llegado al lisosoma y ha liberado las enzimas, esa membrana que le pertenece al Golgi va a ser una devolución a la cisterna trans de Golgi, y para eso tiene que estar marcada, ¿no? Tiene que estar marcada con estas clatrinas. Ahora, es muy importante saber que la clatrina, para asociarse a la membrana, lo hace gracias a proteínas adaptadoras de clatrina, ¿no? Tenemos la AP1, la AP2, la AP3, la AP4. Cada una de estas adaptadoras de clatrina, AP1, AP2, AP3, AP4, se conoce y se une a un receptor en particular. Bien, para la formación de estas vesículas, como lo estamos observando acá, ¿sí? Y tiene que haber un estrangulamiento. A ver, podemos ver acá, para la formación de las vesículas y el estrangulamiento es llevada a cabo por la dinamina con actividad GTPasa que forma y libera la vesícula. ¿Qué pasa en cuanto a los cuatómeros, ¿no? O COP1 o COP2. Los cuatómeros se compone de 7 cadenas polipeptídicas, ¿no? Tenemos la COP1 que permite el movimiento de las vesículas por las cisternas o del Golgi hacia el retículo endoplasmático rugoso. Y la COP2 mueve moléculas del retículo endoplasmático hacia el Golgi. Vamos a ver con la figura para entender esta parte. Podemos observar acá el retículo endoplasmático rugoso, el complejo de Golgi. Las vesículas que salen del rugoso en dirección hacia el Golgi, podemos ver claramente que la vesícula transportadora tiene una proteína de cobertura que es gracias a la COP2, ¿no? La COP2. La vesícula que una vez que ha llegado al Golgi, pero no correspondía la proteína que llegue todavía al Golgi, el Golgi tiene todo, podemos decir, el derecho de devolverla a la macromolécula al retículo endoplasmático rugoso. ¿Y cómo lo va a devolver? Tiene que estar marcada esa proteína con COP1, como lo vemos acá. ¿Sí? Va a estar marcada con COP1. Ahora, si la macromolécula que ha llegado está bien, corresponde su destino hacia el Golgi y el Golgi tiene que transferir de una cisterna a la otra cisterna, va a estar marcada también con la COP1. ¿Ya? Entonces la COP1 permite el movimiento de las vesículas entre las cisternas del Golgi y del Golgi hacia el retículo endoplasmático rugoso. Y la COP2 va a permitir el movimiento del retículo endoplasmático rugoso en dirección hacia el Golgi. Ahora, en la hidrólisis es muy importante mencionar un tipo de energía, ¿no? Menciona la hidrólisis de GTP a GDP, que causa la separación de las moléculas de COP de la membrana y la pérdida de cobertura de las vesículas. Esa hidrólisis va a permitir esa disociación. El reconocimiento de la vesícula y la membrana a fusionarse están mediadas por un tipo de proteínas. No es que se libera la vesícula, por ejemplo, del rugoso, está con la proteína de cobertura, la COP2, y se fusiona directamente a la membrana del Golgi, a la membrana del compartimento intermedio o de la red cis, por decir. No se fusiona directamente. Tiene que haber un reconocimiento de proteínas de la vesícula que llega y de la membrana que va a recibir a la vesícula. Esto va a estar mediado por las proteínas llamadas SNARE. La B-SNARE que trae la vesícula y la T-SNARE es la que recibe a la vesícula. Bien, vamos a ver la endocitosis, ¿no? En cuanto a las vías intracelulares de degradación. Nosotros sabemos desde el capítulo 1 que el proceso de la endocitosis es un mecanismo por el cual las células captan fluidos, captan macromoléculas o células del exterior, ¿no? Formándose vesículas, que llegan a ser lo que son los endosomas. Estas pueden ser fagocíticas o pueden ser pinocíticas. ¿En qué consiste esto? La macromolécula que está en el exterior, la membrana llega a invaginarse, pero en esta invaginación nosotros ya mencionamos que hay una proteína de cobertura
que hace posible la endocitosis. ¿Quién es esta? Estas son las clatrinas. Y para que las clatrinas se unan a la membrana es importante unas proteínas adaptadoras. Ya mencionamos que hay 4 tipos de proteínas adaptadoras, la P1, la P2, la P3, la P4. La proteína adaptadora en este caso que permite la endocitosis va a ser la AP2. ¿Ya? La membrana se mantiene una característica en el proceso de la endocitosis, que la membrana se mantiene del mismo tamaño, no por la síntesis, sino por el retorno de la membrana retirada, ¿no? Y de aquí va a diferentes vías intracelulares donde puede producirse la degradación. Bien, entonces el concepto de endocitosis nosotros ya lo tenemos. Vamos a ver una organela muy importante que son los lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas responsables de la degradación de las biomoléculas. Aquí la tenemos a un lisosoma, es la figura 10.24 que lo tenemos en nuestro libro. Los lisosomas, podemos ver acá, son orgánulos vesiculares más o menos que representa el 5% del volumen celular. Tienen un pH de 5.0, otra característica que contiene 40 tipos de hidrolasas ácidas, se encuentra en todas las células animales, ¿no? Ahora estas organelas no hay, por ejemplo, en lo que son los glóbulos rojos cuando llegan a la madurez. Y la característica de estas enzimas que contiene el lisosoma, las enzimas hidrolíticas, que llegan a digerir, ¿no? ¿Qué pueden digerir estas hidrolasas ácidas? Estas pueden digerir lo que son proteínas, pueden digerir lípidos, pueden digerir ácidos nucleicos, pueden digerir oligosacáridos. Las membranas contienen fosfolípidos, contienen glicolípidos, colesterol y también varias proteínas, ¿no? Como podemos ver acá, la LAMP1, la LIMP1, la LAMP2, la LIMP2, ¿no? Y otras también, ¿no? Que no nos muestra acá, como las LGP, las LIMP, ¿no? Simplemente aquí también nos muestra lo que es la cistinosina, ¿no? También tenemos la sialina, también menciona una bomba de protones. Algunas proteínas son transportadas desde el citoplasma hasta dentro del lisosoma para su digestión. A estas proteínas que pueden ser transportadas o pueden ayudar al transporte específicamente de monosacáridos, de oligosacáridos, pueden ayudar al transporte de aminoácidos, pueden ayudar el transporte de nucleótidos o oligopéptidos. Un ejemplo que nos muestra el libro característico es la función de la cistinosina. La cistinosina es una proteína transportadora de cistina. ¿De dónde a dónde? ¿No? Donde lleva al interior del lisosoma. Si se carece de esta proteína transportadora que la estamos viendo acá, que es la cistinosina, ¿sí? Se produce lo que es la cistinosis, ¿sí? Que afecta la función específicamente a nivel de los riñones. Otra proteína es la sialina, ¿no? Que ayuda a transportar el ácido siálico que produce la enfermedad de Salla. Además, ¿no? Que nos menciona, que también lo tenemos acá, es la bomba de protones. La bomba de protones es todo un complejo enzimático de 13 cadenas polipeptídicas con actividad ATPasa, ¿no? Que está formada por 8 cadenas hidrolíticas, ya que ayudan a hidrolizar el ATP, y atravesando la membrana, ¿no? Justo en el canal hay 5 cadenas polipeptídicas atravesando el canal por el cual van a ayudar a pasar los protones, ¿no? Entonces, bomba de protones, ¿por qué? Porque ayuda al paso de protones del citosol dentro del lisosoma, acidificando más el pH del lisosoma para la activación de las enzimas hidrolíticas o hidrolasas. Bien, en esta vía endocítica, ¿no? Podemos decir que es responsable de la internalización y degradación, como podemos observar, de materiales extracelulares, así como del reciclaje de proteínas y lípidos. Las vesículas endocíticas, cuando se forman,
se funden primeramente con lo que es un endosoma temprano, ¿ya? O una vesícula endocítica, y de acá al endosoma temprano, o como dice en esta figura, un endosoma precoz. El endosoma temprano con un pH de 6.5 que llega a separar a receptores y moléculas endocíticas, ¿no? Luego de estos endosomas da origen a un endosoma de reciclaje, como lo podemos observar acá. Del endosoma de reciclaje y vesículas endosomales transportadoras, o también que se conocen como vesículas carreadoras, ¿no? Que se abrevia como ECV, ¿no? Como les pongo acá. Una característica de este endosoma temprano o de este endosoma precoz es el pH que tiene. El pH que lleva es un pH ácido de 6.5. Una vez que se ha formado el endosoma de reciclaje es para hacer la devolución de membrana retirada. La formación del endosoma transportador o vesícula endosómica acarreadora es para conducir la información de las moléculas que están ingresando por endocitosis a través de los microtúbulos y llegar hacia el endosoma tardío. El endosoma tardío tiene un pH de 6, ¿no? Como aquí lo estamos reconociendo a nuestro endosoma tardío, llamados también endosomas multivesiculares, ¿no? Allí lo estamos observando. Estos endosomas, posteriormente, la información que ha ingresado por endocitosis, se forma otra vesícula, sale del endosoma tardío y llega hacia el lisosoma. Acá se unirán a los lisosomas para una maduración endosomal, donde el lisosoma hará su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? La digestión, ¿no? Que será llevada a cabo por las enzimas lisosómicas. Bien, vamos a ver lo que es la vía fagocítica y la autofágica. Vamos a empezar por la fagocitosis. Nos vamos a enfocar específicamente acá, ¿sí? A ver, algunas palabras claves: fagocitosis, fagosoma, fagolisosoma. Ahora vamos a explicar con nuestra figura 10.26 que está en nuestro libro. La fagocitosis nosotros sabemos como concepto que permite a la célula ingerir productos extracelulares, ¿no? Hacia el interior de la célula. Pueden ser productos invasores, pueden ser células en apoptosis u otro tipo de células o bacterias, o puede ser específicamente partículas grandes. Una vez que fagocita la célula, la vesícula con la macromolécula o la célula que ha ingerido, el lisosoma, ha ingresado a la célula, ya esa vesícula se llama fagosoma. Entonces, la fagocitosis permite ingerir productos extracelulares a la célula, pueden ser organismos invasores, células apoptósicas, bacterias o cualquier otra partícula grande. Cuando ingresa a la célula, la vesícula que se ha formado dentro de la célula se llama fagosoma. Luego, este fagosoma, como estamos observando acá, se irá a fusionar con el lisosoma, ¿no? Se va a fusionar al lisosoma formando lo que es el fagolisosoma, ¿no? Aquí, característicamente, miren, la bomba de protones funciona, ¿no? Con la única finalidad de introducir hidrógeno, protones, para acidificar el contenido del lisosoma y activar a las enzimas hidrolíticas del lisosoma, ¿no? Y así poder destruir las hidrolasas ácidas lo ingerido. ¿A qué pH llega? Va a llegar a un pH de 4.5 o un pH de 5.0. A veces los fagolisosomas permanece el material, llegando a formar lo que son los cuerpos residuales. Esto se llega a observar en células donde no sufren división mitótica, ¿no? Neuronas, células musculares, ¿no? Entre estas las cardíacas, por ejemplo, donde estos fagolisosomas que no se han llegado a digerir llegan a formar estos cuerpos residuales, donde se llega a observar microscópicamente como unos gránulos de pigmento que se conocen como los gránulos de lipofusina.
Hay una enfermedad que menciona su libro, habla de la enfermedad de Pompe, ¿no? Esto característico en las células hepáticas y musculares por la deficiencia de los lisosomas, por ejemplo, que no tienen la enzima glucosidasa que ayude a degradar glucógeno, no se degrade el glucógeno en exceso y este llega a dar lugar en las células hepáticas y en las células musculares, se ha llegado a evidenciar esta mutación de la deficiencia de la glucosidasa, dando lugar a la enfermedad de Pompe. Bien, ¿qué tenemos en cuanto a la autofagia? Algunas palabras claves: autofagosoma o vacuola autofágica y el autolisosoma. A ver, vamos a aumentar para ver en este otro lado que lo tenemos acá a nuestra autofagia. ¿Sí? Esta es la misma figura del libro, la 1026, ¿no? que muestra justo en esta célula, la mitad de la célula, el proceso de la autofagia. La autofagia es cuando el material a ser digerido le pertenece a la propia célula y la vesícula que se forma dentro de la misma célula se denomina autofagosoma o vacuola autofágica, como vemos acá. ¿Sí? Y la unión de este autofagosoma o vesícula autofágica con el lisosoma ha llegado a formar un autolisosoma. Esto se ve característico, ¿no? Esta autodestrucción de algún material intracelular de la propia célula, esta autofagia, en las glándulas mamarias, ¿no? Después de la lactancia, esta célula secretora se destruye por autofagia. En algunos casos, la célula puede llegar a exocitar el material del lisosoma como un lisosoma secretor, ¿no? Esto por los niveles de calcio también. Vamos a hablar de la vía ubiquitina y de los proteosomas. Aquí tenemos un proteosoma, pero vamos a dar, antes de describir específicamente este proteosoma, algunas características. Los proteosomas son organelas responsables de la degradación de las proteínas, ¿no? Específicamente, ¿para qué quiere destruir las proteínas? Como mecanismo de regulación. ¿Ya? Aquí, ¿no? La degradación selectiva de proteínas como mecanismos de regulación. Son organelas, ¿ya? Son complejos multienzimáticos. ¿Dónde se localizan los proteosomas? Se localizan en el citoplasma, se localizan en el núcleo. Existen dos tipos de proteosomas. Tenemos el 20S, que tiene 700 kilodaltons, y el 26S, que tiene 2 megadaltons, ¿no? Este 26S es más complejo, ¿no? Es un complejo o es una organela más, un proteosoma más compleja. Bien, presentan una estructura, específicamente hablando del 26S, que lo tenemos acá en nuestra figura 1028, es el proteosoma 26S. Este presenta una estructura, como lo podemos observar, multienzimática, con una cámara central, ya, con dos anillos alfas externos, alfa externo, dos anillos beta, anillo beta, internos, que poseen 7 enzimas proteolíticas, y en cada extremo podemos observar una tapa. Aquí hay una tapa 19S, la tapa 19S. La proteína a ser degradada debe ser marcada previamente con ubiquitina, ¿sí? Específicamente, a ver, aquí la podemos observar, la ubiquitina. Aquí está la proteína ubiquitina. Es una proteína pequeña. Esta tiene 76 aminoácidos y podemos ver que se fija covalentemente al aminoácido lisina gracias a las enzimas E1, de ahí pasa a la E2 y de ahí pasa a la E3, y la E3 es la que va a llegar a unir ubiquitinas a la proteína para ser degradada. La ubiquitina es una proteína marcadora de muerte. Miren acá, por favor, está la proteína ubiquitinada, podemos decir, porque tiene muchas proteínas ubiquitinas. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el proteosoma 26S y el proteosoma 20S? Muy bien, nosotros podemos hacer las diferencias. Miren, el proteosoma 20S
está compuesto por la cámara central 20S, nada más. En cambio, el 26S tiene la cámara central 20S y dos subunidades de 19S, como el que hemos visto en la figura anterior. El 20S degrada proteínas no ubiquitinadas, dobladas o mal montadas. Y la 26S degrada proteínas que estén ubiquitinadas. Se las llama poliubiquitinadas. Luego, la 20S, la degradación es independiente del ATP y de la ubiquitina. No es necesario que la proteína ser degradada por el 20S esté marcada con ubiquitina. Pero el 26S sí necesita de ubiquitina y también es dependiente del ATP. El proteosoma 20S es resistente al estrés oxidativo. El 26S fácilmente inactivado en las células durante el estrés oxidativo, ¿no? Esas son las características del proteosoma. Por último, podemos ver la integración entre las vías de integración entre las vías de biosíntesis y de degradación. Aquí lo que nos muestra en los números arábicos del 1 al 6, como podemos observar acá, es la vía biosintética. Y la identificación con los números romanos nos explica la vía endocítica, ¿no? La vía endocítica, desde cómo la macromolécula se une a la membrana se invagina, llega a un endosoma temprano, precoz, a un endosoma tardío, de ahí hacia el lisosoma, ¿no? La vía endocítica. Y la vía biosintética, como desde el retículo endoplasmático rugoso hay la síntesis de macromoléculas, pasan a las diferentes cisternas del complejo de Golgi. El complejo de Golgi va a realizar las modificaciones posttraduccionales y en la última cisterna, la de salida, va a haber un direccionamiento. Puede salir como moléculas de secreción, como proteínas hacia la membrana o directamente las enzimas lisosomales para formar los futuros lisosomas, ¿no? Con esto termina nuestro tema. Es muy importante, jóvenes, como se va recalcando en cada una de nuestras presentaciones, que tanto las presentaciones que se van realizando, ¿no? Y los diferentes videos son solamente de referencia, ¿no? Con una visión general del tema. Es responsabilidad de cada uno de los postulantes estudiar todo el contenido. Siempre se va como repitiendo en cada videoclase, ¿no? Donde tenemos que estudiar desde el título del tema, el resumen, los casos clínicos, ¿no? La terminología, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etcétera. Cualquier caso, en caso de dudas o preguntas, estamos dispuestos a responder en lo que es en la plataforma Classroom. Ahora en la sección del tablón, ¿no? Directamente podemos decir, en la parte de avisos, ¿no? En el tablón. Ya no hay un archivo de preguntas y respuestas, directamente en el tablón para ayudarles y responder todas sus cuestiones, ¿sí? Entonces, con todo esto, muchas gracias a todos por su atención. Hasta otra oportunidad.